que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Bien, yo he visto mucha gente que se va molesta porque el pastor habla de una manera que amonesta a la iglesia. Pero es un orden que yo tengo que tener, es una manera que me ha dado Dios para hablarle a la iglesia. No es que a mí me guste por ahí confrontar la iglesia, no, el problema grave es que me manda orden nuestro Señor Jesucristo que prepare su esposa, que la enseñe, que la eduque, porque si no va a venir contra mí, porque yo voy a ser culpable si no preparo a la iglesia. Y algunos se han ido enojados porque los quiero educar, los quiero hacer entrar en lo que demanda los mandamientos de Cristo, pero muchos quieren vivir a su manera, escuchando TikTok, alimentándose de TikTok, y creen que esa es la verdad. Y cuando los corrige el pastor dentro de una congregación, los corrige para que sean la verdadera iglesia del Señor, se enojan y se van. Pero a mí me mandó a través de la palabra, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. O sea que es una manera de edificar la iglesia amonestándola para que en esa amonestación vaya a la confrontación, entienda, se avive y pueda ser la esposa de Cristo. Pero si la esposa de Cristo no es amonestada, no es edificada, ¿qué le vamos a entregar a Cristo? Una toda despeinada o una toda sucia, una que no se sabe lavar las zapatillas, una que no se sabe lavar los pantalones, una que se presenta como quiere delante de su esposo. Y Él nos manda a nosotros, los mayordomos, nosotros somos mayordomos, ministros nada más, solamente ministros. Viste que hay títulos, pastores, maestros, ¿no? Está bien. Pero ¿a qué manda el pastor? A edificar la iglesia de Cristo. Para que vos, como iglesia, seas salvo. Pero si no te amonestan, no te enseñan, no te educan, va a llegar Cristo Jesús y hasta piojos va a tener la esposa. Hablando piojos espirituales. Entonces yo tengo que ser educado primeramente para hablarle a la esposa. En lo posible trato siempre de ser educado para hablarle a la esposa de Cristo, porque yo no puedo ir contra la esposa, no puedo maltratar a la esposa de Cristo, pero sí la tengo que amonestar en sus errores. Si la iglesia va desenfocada, va hacia un camino que no es a las bodas del Cordero, inmediatamente hay que centrarla, corregirla, animarla y perfeccionarla para que esté edificada correctamente. Sigamos el próximo. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. O sea que si de pronto hay alguno que se enoja porque la palabra lo confrontó o no le agradó porque no la quiere cumplir, o de pronto es como esos niños caprichosos que quieren hacer lo que ellos quieren y no lo que el papá les manda hacer, o la mamá, ¿cierto? Entonces se ponen a zapatear al frente de la vidriera porque son caprichosos y quieren tal cosa. O de pronto un niño mal criado. ¿Qué estoy haciendo? Una iglesia mal criada, mal formada,
corre el peligro de ser un niño mal criado. ¿Y puede haber una iglesia mal criada? Y claro que sí. Por eso en las 7 iglesias donde manda el mensaje Cristo Jesús en Apocalipsis, ¿se acuerdan? Que le habla a las 7 iglesias, le está hablando al pastor, pero al final de cada versículo, de cada capítulo de que le habla a la iglesia, les advierte lo que las iglesias oigan. ¿Por qué les llama así la atención? Porque les dice, escuchen iglesia, porque el ángel que les he puesto les quiere conducir a la verdad. Pero pueden ser niños inmaduros que de pronto no conocen la palabra del Señor y son rencillosos y se molestan y se van. ¿Me entiende? Pero no es culpa del pastor, sino el pastor tiene la obligación de edificar la iglesia, conducirla y presentársela a Cristo Jesús, santa, sin mancha y sin ayuda. ¿Y qué hago yo con los rebeldes? Con los que contaminan la iglesia. ¿Qué hago? Con los imprudentes, con los insensatos, con los niños que toman leche y no quieren crecer para tomar o comer alimento sólido. Entonces la iglesia tiene que tomar la forma de novia, de esposa, bien edificada, bien ordenada, lavada, dice, por la palabra. Y que nos tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Pero ¿cómo debo respetar a mi pastor, a los líderes que trabajan en la obra? Los que están edificando, ¿cierto? Voy a aclarar, porque hay muchos dentro de muchas iglesias que no edifican. O de pronto enseñan mal, no llevan la iglesia a Cristo, ni a recordar a Cristo. Entonces tenemos que ser cuidadosos de lo que leemos, tenemos que ser cuidadosos de cómo y quién nos dirige. ¿Quién nos dirige? ¿A dónde me está llevando el que me dirige? ¿A sacarme plata? ¿A desordenarme? ¿A llevarme al Viejo Testamento? ¿A confundirme? ¿A hacerme hacer pactos? Mire todos los peligros que corre la iglesia. A tomar por obras muchas cosas. Y yo debo ser, como iglesia, inteligente, porque voy a ser la futura esposa de Cristo. ¿Y puedo tener un mayordomo malo? Y sí, lo dice la Biblia. ¿Lo han leído al mayordomo infiel? O sea que Cristo ya anunció que habría mayordomos infieles dentro de las congregaciones. Por eso es el peligro que hay para la iglesia, no para los mayordomos, no para el pastor. Porque si el pastor no supo dar un buen alimento y edificar, no, el infierno lo espera. Pero la iglesia, que está en cierta manera entusiasmada a la salvación, y de pronto el que le está indicando el camino no es el correcto, ¿qué le pasaría a una iglesia que toma un camino incorrecto? Por confusión del ángel de la iglesia. Los llevaría al infierno. Esta iglesia habla mucho de Cristo para que usted conozca el carácter de Cristo. Como siempre, no del suegro, sino de Cristo. ¿Me interesa conocer al suegro? Sí. Muchas gracias, mi hermano. ¿Me interesa conocer al suegro? Sí, me interesa conocer al suegro en gran manera.
pero yo voy a ser la esposa del hijo. ¿Y me debo a quién? A ver, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Que de pronto ustedes conozcan a un chico lindo, se casen con el chico lindo y el que gobierne sea el suegro. ¿Alguna les habrá pasado? No grite amén, no. ¿Alguna le habrá pasado? ¿Por qué? Porque no estaba preparado como marido. Pero acá estamos llevando a una iglesia a una preparación para un verdadero marido que dio su vida por ella, por una iglesia. Entonces, los que estamos en eminencia trabajando para el Señor, tenemos que conducir como mayordomos a que la iglesia esté preparada para la venida de Cristo. ¿Entiende? Si usted no sabe cómo va a estar perfumado, ataviado, vestido, ordenado, santificado, lavado por la palabra, conocedor de la palabra, ¿qué le puede pasar? Que de pronto llegue Cristo y la iglesia no haya sido bien edificada en los planos con que Cristo programó a través de sus apóstoles para que la iglesia sea edificada. Sigamos. Pero tiene que haber paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. O sea, es una actitud que tiene que tener tanto el líder como la iglesia. Si yo no tengo estas cualidades, no puedo llevar adelante una iglesia. Yo tengo que enseñar, yo tengo que corregir, exhortar, para que la iglesia sea perfeccionada. Pero tengo que tener las cualidades como amonestar a los ociosos. ¿Hay ociosos dentro de la iglesia? Y sí, el vago que no quiere hacer nada, quiere venir cuando él quiere, ese es ocioso. ¿Y qué me dice a mí? ¿Qué tengo que hacer con el ocioso? A ver, amonestarlo. Porque no vaya a ser que se quede fuera del gozo del Señor. Entonces yo tengo que estar como ministro por ahí confrontándolo. Y algunos cuando los confronta, ¿qué es lo que hacen? Se van, se enojan. Que alentéis a los de poco ánimo. Algunos me vienen desganados, los veo muy a menudo. Otros me vienen con un millón de problemas. Y entonces hay que darles ánimo, fuerza. Por ahí vienen, en su ánimo, vienen con falta de conocimiento. Cuando es nuevo, entonces tenemos que hacerles entender que el camino es Cristo Jesús. Porque vienen muchos confundidos de allá afuera con otras iglesias que hablan permanentemente de Dios, pero no le muestran el camino. ¿Por dónde tiene que ir la iglesia? ¿A quién tiene que esperar la iglesia? ¿Cómo se tiene que ordenar para el novio? Hay que hacerles conocer al novio. ¿Cómo le gusta a su iglesia, su esposa? Ya que ha dado su vida por ella, pero el hermano o viene sin ánimo o es ocioso, o que también es débil. Que sostengáis a los débiles. O sea que dentro de la iglesia hay mucha clase de gente que tiene problemas. Y gloria a Dios. Porque el Espíritu Santo va a ayudar
a corregir todos esos problemas para presentarla a esa novia ya preparada, ordenada, triunfante para Cristo. Entonces el deber a los que aspiran a ser ministros es saber confrontar, edificar, enseñar, soportar, corregir a la grey para que sea la iglesia que Cristo Jesús viene a buscar. Entonces, que sea el paciente para con todos, o sea, nos pide que tengamos una paciencia hermosa, tremenda, para con la novia de Cristo. Y si no la tuviera la paciencia, no puede ser ministro. ¿Está claro? Si el ministro no tiene paciencia, no puede ser ministro, porque no va a poder producir ese fruto, porque es paciencia, es un fruto del Espíritu. Y si no puede producir paciencia ante toda la grey, no puede ser ministro. Por eso es que llegar a ministro lleva mucho tiempo, porque dice que por su fruto los conoceréis. Entonces, para ordenar un ministro dentro de una iglesia, yo tengo que ver sus frutos. Próximo. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Ay, ay, ay. Antes seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Por si no lo conocías. Si te gusta andar en líos y en contiendas, pues yo conozco las ovejitas. Conocemos la grey y la vamos corrigiendo despacito, despacito. Las ovejas que son medias rencillosas las encerramos por un tiempo y no le damos de comer. Para ver si mueren y dejan que Cristo viva en ellas. Entonces nos encontramos con que no paguemos con nuestro mal a nadie, sino al contrario, ¿qué nos dice? Seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. O sea que no hay una selección, es para con todos. El problema es que si no quieres hacer caso y quieres, con algunos te conversas y con otros no conversas. Si haces acepción de personas en tu vida, es porque no has conocido a Cristo Jesús. Cristo Jesús es amor. Y cuando no, yo con esta no me junto, no yo con aquel, ¿pasa en la iglesia? Y sí pasa en la iglesia. Por eso es que escribió Pablo todas estas cartas para entender cómo se comporta una iglesia que está dividida. Si está dividida, la iglesia no es de Cristo. ¿Entendió? Si la iglesia está dividida, viste que se arman sectores por acá y sectores por allá, es que nunca conocimos a Cristo. Tenemos que ser inteligentes, sabios, entendidos y amar a todos, con todos sus defectos. Nos guste o no nos guste, es un mandamiento. ¿Entienden? Entonces tenemos que seguir siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Seguimos. Está siempre amargado. Lo digo por algunas caras. ¿Será que todos cumplimos ese mandamiento?
¿Estarán llenos de sonrisa cada vez que se presentan delante del Señor? ¿Será que de pronto hay gozo aunque sea allá adentro, ya que no lo demuestra por afuera? ¿Será que se podrá vivir con mucho gozo por dentro y no representarlo por fuera? ¿Será? Cuando a mí me dice que yo debo estar siempre gozoso, ¿sí? Este es más problemático, este mandamiento. Orad sin cesar. Y cada un mes, 2 meses me acuerdo de orar. Pasa. ¿Se cree que la palabra de hoy la inspiré yo? No. Cristo conocía ya la palabra, conocía lo que tenía que imponerle a su iglesia. Entonces, para que su iglesia esté unida y que haya de pronto sido preparada para Cristo, tiene que aprender a humillarse, a orar. O sea, queremos un reino poderoso, pero tiene mandamientos el reino poderoso. Yo tengo que orar, tengo que estar gozoso, tengo que conocer a Cristo, tengo que edificarme dentro de la iglesia, soportarme los unos con los otros, amarnos los unos con los otros. Pero estos mandamientos por ahí pasan por alto. ¿Sí? Después oro. Pero me dice orar sin cesar en tu trabajo, en el vehículo, en tu casa, en todo tiempo. Más cuando te grita tu Señor, ahí ora más todavía, para que no te salga de las casillas. Usted se ríe, pero llegamos a nuestro hogar, falta dinero, falta esto, falta aquello, no arreglaste esto, no arreglaste aquello. Y seguro que hay, el diablo aprovecha esa situación para que usted tenga problemas. Entonces tiene que estar orando sin cesar. ¿Seguimos? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si Dios te ha puesto en una situación, voy a hablar primeramente que hay un sistema de donde nos colocamos nosotros y un sistema donde te quiere poner Cristo. Pero nosotros, cuando no conocemos a Cristo, entramos en nuestro propio sistema, en nuestra propia manera de pensar y ordenar nuestra vida. Al no tener conocimiento escritural, hago lo que yo quiero, pero no hago lo que Cristo me pide que yo haga. Yo no oro, tengo problema con la vecina, estoy enojado con mi hijo, no amo a este, pero sí amo a aquel. O sea, tengo un desorden, no soy la esposa que viene a buscar Cristo Jesús. ¿Entienden? Entonces nos colocamos en posición, y por eso quiero aclarar esto. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Y qué? ¿La voluntad de Dios es que yo sea pobre? Tal vez no. Todavía no encuentras la posición correcta, porque dice que en Él somos enriquecidos. Pero ¿cuál es el tema? Que yo conozca que en Él soy enriquecido y que no estoy en cualquier mandamiento de mi doctrina, de mi consejo, de mi manera de vivir, de mi manera de proceder. Y no leo la Escritura. Entonces, al no leer la Escritura, yo hago lo que quiero. Yo hago lo que quiero. Pero es que yo no veo, no puedo leer. Escucha. Y graba. Escucha. Y graba. ¿Por qué? Porque el problema grave es que si yo no tengo entendimiento de la esposa que viene a buscar Cristo, voy a pecar. No solo que voy a pecar, que voy a desordenar el cuerpo. Y al desordenar el cuerpo por una
mala manera de pensar o por de pronto he sido mal edificado en otro lugar y vengo a un lugar y lo único que hago es desordenar una iglesia, porque vengo con mis mandamientos, no los mandamientos de Cristo. Entonces yo tengo que ser prudente, inteligente de qué es lo que quiere y qué clase de esposa quiere Cristo, no yo. Usted murió. Si quiere ser la esposa de Cristo, usted murió. Como murió Cristo en la cruz, así usted tiene que morir. ¿Que va a reinar juntamente con Él? Sí. ¿Va a juzgar a los ángeles? Sí. ¿Va a juzgar a los pecadores? Sí. ¿Va a tener poder? Sí. Pero se tiene que encapsular en una posición que Cristo le quiere dar a su esposa. ¿Viste? Cuando a la esposa, hago una comparación. Cuando hay maridos muy pacíficos y mujeres muy revolucionarias. Y viene a arreglar un hombre con el marido y la mujer se mete y terminan peleando y gritándole. Esa no era la posición de una verdadera mujer, que lo único que hizo hacerle faltar a su propio marido. Cuando una iglesia no está bien constituida y se quiere desordenar, ¿por qué digo desordenar? Porque como tenemos mandamientos y nos salimos de los mandamientos para ejecutar lo que nosotros creemos que es correcto, sin conocimiento de la verdad, hacemos que nuestro Señor Jesucristo quede mal mirado. Y la culpable es la iglesia. Porque no tuvo un ángel o no tuvo un pastor que la guiara. Supóngase que de pronto, voy a poner un ejemplo, de que usted haya estado aquí como iglesia, como esposa de Cristo, haya estado aquí adorando al Señor, en una presencia, lloró, se arrodilló, se humilló delante de Cristo. Pero cuando salió quiso arreglar cuentas con otros, de allá afuera, ¿cierto? Y se dio un problemita que se desbocó, tirones, empujones, maltrato. ¿No será que se salió de la línea que Cristo la ordenó para que usted sea la verdadera esposa y usted tomó atribuciones que no tenía que tomar? Entonces yo tengo que ser inteligente cómo represento a mi marido. Porque esta mala educación viene de allá del mundo. Y la queremos meter dentro de la iglesia. El diablo enseñó a que las personas sean irrespetuosas y cuando vienen aquí a la casa del Señor, no se quieren sujetar al Señor, pero sí quieren ser la esposa de Cristo, pero cuando salen afuera se manifiestan como las del mundo. Es lo que está demandando Cristo en su palabra. Por eso dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Si yo tengo que ser pobre, si tengo que ser rico, si tengo que estar de la manera que Él quiera, dad gracias a Dios. Y conformate con lo que Él ha dado. Porque para que te dé más, tenés que demostrar que estás agradecida con lo poco. Si sos avarienta, iglesia, y quieres moverte fuera de los mandamientos de Cristo, vas a tener problemas ¿con quién? Con Cristo. Y no solo con Cristo,
con el suegro vas a tener problemas también. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ay, 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 ay. Aquí está el suegro y está el hijo. Y me dice que el suegro aprenda a entrar en razonamiento, en edificación. Dice, dad gracias, porque esta es la voluntad del suegro. Iglesia, para con vosotros, para vos, esposa, en Cristo Jesús, en mi Hijo. Sigamos. No apaguéis el espíritu. Hay iglesias que les gusta apagar el espíritu. Hay iglesias que se transforman como una heladera o un frío espiritual, que no le alaban. Conozco iglesias que solamente se lleva el mensaje, nada más. Nunca le alaban, nunca le adoran, nunca le exaltan. Y eso es un peligro, porque me dice a mí que no apague al espíritu. ¿Cómo hago si una iglesia para apagar al espíritu? Y no adorando a Jesús, no adorando al Señor Jesús. ¿Se da cuenta cómo yo puedo apagar el espíritu? No dejarlo participar dentro de la congregación, no dejándolo que eduque. Es más, un ministro puede apagar el espíritu. ¿De qué manera? Educando mal a la iglesia. Lo contrista y encima no solo que contrista, se va el Espíritu Santo. Cuando hay una iglesia que no le sabe adorar, cuando no hay una iglesia que sabe expresarle el amor a su futuro novio. Vamos. No menospreciéis las profecías. Aparte de esto que estoy haciendo una prédica, hoy día, entre medio de ustedes, estuve profetizando. No soy profeta, pero profeticé cosas que muchos no conocían. ¿Entienden? No apaguéis las... ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo dice aquí en la Biblia? Porque hay iglesias que no creen ni en los profetas ni en las profecías. En las profecías podemos creer. Tal vez en los profetas no creamos, pero sí creemos en las profecías de Dios, dada por algún hermano que se levante, por un niño, por una jovencita que se levanta y entrega una profecía. Eso es otra cosa. Cuidado con los profetas. Cuidado con las iglesias que solamente vienen a la iglesia cuando viene el profeta de Ecuador, cuando viene el profeta de Colombia, cuando viene el profeta de Panamá, cuando viene el profeta de otro lugar, y es el único día que van a la iglesia para escuchar una profecía que de pronto no está encuadernada o guiada por el Espíritu y por la palabra. ¿Por qué le advierto, iglesia? Porque hay profecías de profetas mentirosos, por eso aclara la palabra del falso profeta. ¿Por qué? Porque puedes esperar 20 años una profecía y no se va a cumplir, de un falso profeta. Y como a vos te gustaba nada más venir a la iglesia porque el pastor te corrige y te maltrata con la manera de corregir a la iglesia, ese no te gusta. Te gusta el profeta que te dice cosas que te van a pasar, que vas a ir a las naciones, que te va a llevar el Señor a grandes lugares. Ya desde ya es una gran mentira. Porque si no produce lo que está en la Biblia, lo que está escrito, sus mandamientos no los puede producir, menos
vas a poder producir lo que Dios quiere hacer con vos. Porque ¿cuándo va a producir Dios algo en tu vida? Cuando te sometas al Hijo. ¿Cuánto le gusta someterse? Porque a veces, le explico algo. La manera de vivir allá en el mundo nos enseñó otra cultura. No a ser sumiso, no a someter. Yo voy de frente, pego la primera piña. Una mala conducta, una mala edificación para los que están en Cristo. Me molesta, pastor. Sí, te molesta, pero es que te tengo que edificar. La estructura que traes del mundo, la estructura que traes de otra iglesia, no es la que realmente la iglesia caminando en gracia educa y enseña para que sea sumiso, para que sea simple, para que agrade al Señor. No una mujer, yo no estoy preparando una mujer revolucionaria para Cristo Jesús, que va a andar con espada, con revólver, con machete. Santa, sin mancha, sin arruga, lavada por la palabra, edificada en el cuerpo de Cristo. Un poquito más. Examinadlo todo, retener ¿qué? Tan sencillo y te cuesta. Tan sencillo, iglesia, y te cuesta. Estás examinando, sentate, lee el nuevo pacto, porque levantó la copa y dijo, este es mi nuevo pacto. Entonces yo tengo que leer el nuevo pacto para entenderlo y conocerlo a mi esposo. Hay suegras pícaras. Mire, le enseñan a cocinar a la hija para que cuando llegue el marido sepa cocinar. Nunca cocinar. Cuando hizo la alianza del compromiso de que tal día se iba a casar, recién ahí se empezó a mejorar como mujer para ver de caerle agradable al novio. Y la chinita no sabía ni lavar, ni fregar, ni limpiar, no sabía hacer nada. Así es la iglesia de Cristo. Al ser edificada, al ser ordenada, al ser limpiada, entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos presentando a la iglesia de Cristo una nueva persona mejorada en Cristo Jesús. Pero si tenemos que traer la vieja vida, los consejos de la suegra, ¿será que esa es la iglesia que le gusta a Cristo? Cuando Él ya nos dejó los manuales de cómo le gusta a la iglesia. ¿Se dan cuenta cuál es el peligro que cometemos de hacer cosas a nuestras costumbres o nuestras estructuras creadas por el mundo? Cuando yo tengo indicaciones de cómo le gusta a Cristo que lo atienda. Examinarlo todo, retener lo bueno. Vamos. Absteneos de toda especie de maldad, iglesia. Absteneos de toda especie de maldad. Sigamos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo,
y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del novio. ¿Se da cuenta lo que pide el suegro para con el hijo? Que seamos irreprensibles. Mira lo que dice. Y que nos santifiquemos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿De qué manera me va a santificar? Si yo leo las Escrituras. Porque a través de su Espíritu Santo, Él me va a guiar lo que Él quiere para una iglesia gloriosa. Y entonces dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Esa es la iglesia que viene a buscar. Para que usted no sea engañado, no sea mal edificado, lea. ¿Qué es lo que viene a buscar Cristo? Una hermosa mujer ataviada de lino fino. El lino fino representa la justicia. Tiene que ser justa, sin mancha y sin arruga. Pastor, está pidiendo mucho en estas épocas. Es lo que pide Cristo. Este es su reino y yo no puedo ponerle o sentarme a hablar con Cristo y decirle, mira, esto no se puede lograr porque el nuevo mundo que tenemos ha confundido a la gente. Entonces, cambiar tu actitud porque ahora está el celular todo el día en la mano de la mujer. Hablo de mí, porque yo también soy el esposo. Así que, Jesús, prepárate para una nueva venida, donde la iglesia no va a estar tan bien preparada. Eso le voy a decir a Jesús. Ya no cocina, ya no lava, ya no se usa pañales como antes. Ahora son descartables, Jesús. No le puedo decir eso a mi Señor Jesús. ¿Qué tengo que decirle? Mira, ayúdame a que la iglesia se prepare para tu venida. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Bien, oramos y así vamos terminando. Amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús, tu iglesia está esperando la venida de Cristo, y así nos ordenamos con tu palabra, con tu ejemplo, para exaltarte y dirigirnos a ti y ser esa esposa preciosa que tú vas a ataviar en el momento que tú vengas. Pedimos la guía de tu Espíritu Santo, pedimos la fortaleza de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas para que podamos entender, porque a veces miramos en el lugar que no tenemos que mirar, miramos y nos distraemos en cualquier otra cosa y no en la venida de Cristo, que pronta está. Así que ayúdanos a enamorarnos cada día más de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén.